Dice la palabra de Dios en Marcos 11, del 23 al 24. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Continuamos, hermanos, en esta mañana con nuestra serie de predicaciones acerca de la oración. Y el tema que vamos a tratar hoy no es un tema sencillo. No es un tema sencillo porque probablemente en tu mente hay algunas enseñanzas anteriores que has recibido y cuando yo termine esta predicación probablemente lo que yo te estoy enseñando con lo que has aprendido antes va a chocar. Va a chocar y probablemente estés un poco confundido. Probablemente digas, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y vas a querer platicarlo con alguien más. Pero también es un poco complicado porque yo sé que va a haber creyentes sinceros que probablemente después de escuchar esta predicación puedan terminar un poco desilusionados. No es mi propósito hacerlo, no es mi propósito confundirlos, ni tampoco, ni mucho menos es desilusionarlos. Todo lo contrario, ¿verdad? Mi deseo, mi oración, mi propósito es enseñarlos, es guiarlos a que interpretemos correctamente la palabra de Dios, para que conociendo lo que realmente está enseñando, sus vidas de oración puedan ser desarrolladas de una manera efectiva. Quiero orar, hermanos. Gracias, Dios, por este día. Señor, necesitamos de una manera especial que en este día tú nos guíes en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Es un pasaje que ha sido mal utilizado en muchas ocasiones. Es un pasaje que de alguna manera le ha prometido a la gente algo que tú no has prometido en tu palabra. Así que necesitamos, Dios, de la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender correctamente esta porción de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque cualquiera de nosotros es incapaz de comprender completamente tu palabra si no es tu Santo Espíritu, Señor, el que está con nosotros. Por eso te necesitamos, Dios. Guárdanos y ayúdanos, Padre, en este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, desde los inicios del cristianismo, observamos que existieron personas que predicaban un evangelio diferente, que predicaban un evangelio distinto. Dice Pablo, no porque existiera un evangelio distinto, sino que es el nombre que se le da en la Biblia solamente para decir que es un evangelio corrompido. Es un evangelio que no es el verdadero evangelio, se le llama un falso evangelio. Es una enseñanza que utiliza porciones del evangelio o porciones de la palabra de Dios para manipular a las personas. Por lo regular, las están tratando de manipular para obtener alguna clase de beneficio personal económico. La mayor parte del falso evangelio que se está predicando, inclusive hoy en nuestros tiempos, en nuestros días, la finalidad principal es un beneficio económico para el que está enseñando esa falsa doctrina. Otra finalidad, porque hay otros que no buscan dinero, pero buscan poder, buscan el sentir que pueden manejar a tantas personas. Entonces, a este falso evangelio que se predica hoy en día se le han dado muchos nombres, como es el evangelio de decláralo y recíbelo, el evangelio de písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y las riquezas, el evangelio de la prosperidad, que es el nombre más común, el evangelio de la teología, de la confesión positiva. Tú confiésalo positivamente que vas a recibirlo y lo vas a recibir. Tú dile a tu hijo desde que es pequeño, tú vas a ser muy rico cuando seas grande y tu hijo va a ser rico cuando seas grande. Es un falso evangelio que toma algunas porciones de la palabra de Dios, pero la saca completamente de su contexto. Sin importar el nombre que le den, la esencia del mensaje es la misma. Este falso evangelio enseña que el propósito de Dios, fíjense bien, este falso evangelio, aunque no lo digan quizás abiertamente, pero de alguna manera el mensaje que hay ahí está enseñando que el propósito de Dios, el objetivo de Dios para tu vida o para sus hijos, es que ellos sean sanos físicamente y ricos materialmente. Ese es el mensaje, el propósito, el objetivo de Dios según este falso evangelio. Dios quiere que tú seas una persona sana en lo físico y que también seas rico en lo material. Por eso, por esta razón,
Los maestros de este falso evangelio de la prosperidad animan a sus seguidores a orar, pero más que orar, los animan a demandarle a Dios su florecimiento material. Para ellos no tienes que orar, tienes que demandarle a Dios, tienes que declararlo, tienes que decretarlo. Y entonces Dios te va a dar a ti todo ese florecimiento espiritual, todo ese florecimiento material, riquezas materiales, o te va a dar esa sanidad que tanto estás buscando. Es muy sencillo, mis amados hermanos, desarmar esta falsa teología con un ejemplo bien clarito que está en la palabra de Dios. Es bien sencillo desarmar esta mala teología o esta incorrecta interpretación de la Biblia. Es bien sencillo. Fíjense bien, si el propósito de Dios fuera que sus hijos prosperaran económicamente, entonces Jesús sería el mayor fracaso. Si el propósito de Dios fuera que sus hijos prosperaran económicamente, Jesucristo sería el peor fracaso. El Hijo de Dios, con H mayúscula, Emmanuel, Dios con nosotros, nació en el seno de una familia de escasos recursos. Y esta familia no se volvió rica porque Jesús nació entre ellos. Usó una cuna que no era suya, nació en un cuarto que no era el suyo, se la pasó durmiendo en casas que no eran suyas, fue enterrado inclusive en una tumba que era prestada, fue crucificado en una cruz que no era para él, era para Barrabás. Con el sufrimiento que Jesús aceptó durante todo su camino rumbo a la cruz, nos mostró que lo mejor que podemos hacer los que somos hijos de Dios es obedecer la voluntad del Padre. Jesucristo durante toda su vida, ustedes la pueden ver en los evangelios, fue un camino de sufrimiento, fue un camino donde la gente, los principales líderes religiosos de la época lo atacaban con preguntas. Fue momentos donde Satanás lo tentaba constantemente. Y aún así Jesucristo aceptó la voluntad del Padre y aceptó ese sufrimiento que le esperaba a él. Con su sufrimiento Jesús nos enseña que lo que mejor podemos esperar, los hijos de Dios, lo que mejor podemos hacer, es obedecer la voluntad del Padre. Y esa voluntad de Dios para nosotros es clara. El propósito de Dios, el objetivo de Dios para sus hijos no es que sean ricos económicamente, no es que sean sanos de todas sus enfermedades. El propósito de Dios, el objetivo de Dios para sus hijos es seguir el camino de Jesús. Él quiere que tú seas como Jesús. Él quiere que nosotros cada día nos parezcamos más a Él y que hagamos lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, obedecer al Padre y extender el reino de Dios en toda la tierra. Ese es el objetivo de Dios para sus hijos. Eso es el Evangelio. Un error común que hay entre la gente que cree en este falso Evangelio y que en ocasiones este falso Evangelio también ha infiltrado a iglesias sanas, a creyentes sinceros, es la concepción que tienen sobre la fe. Mientras que en una teología sana, una correcta interpretación de la palabra de Dios, entendemos que la fe es esa confianza que ponemos en Jesucristo y en las promesas de Dios. La fe es eso, la fe es la confianza que ponemos en el sacrificio de Cristo, que Dios ha prometido que a través de ese sacrificio nosotros seremos salvos. Eso es la fe, mis amados hermanos, creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en sus promesas. Sin embargo, los maestros de la teología de la prosperidad defienden que la fe es una fuerza espiritual, o es como una energía espiritual, o es como un poder espiritual que hace que las leyes del mundo espiritual funcionen. Tiene una concepción de la fe, algo así como la gasolina de un automóvil. Déjenme se los pongo con este ejemplo a ver si me pueden entender mejor. Para ellos, hagan de cuenta que la fe es como la gasolina de un automóvil. Dios ha creado un automóvil muy hermoso, con un motor muy poderoso, el mejor motor, y la mayor cantidad de comodidades que tú te puedas imaginar dentro de este automóvil, pero a este auto le falta gasolina. Entonces, ellos dicen
que mientras tú produzcas esa gasolina necesaria para mover el automóvil, tú vas a poder estar encima de ese automóvil. Entonces tu fe, de alguna manera, es esa gasolina que mueve ese automóvil que Dios ya ha creado. Pero para que se pueda mover, tú tienes que ponerle gasolina. Y tu fe es esa gasolina. En otras palabras, los predicadores de la prosperidad dicen que si el carro no se mueve, es porque seguramente tú no produces gasolina, no produces fe. O inclusive que no tienes suficiente gasolina para mover el carro. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, han llevado esta concepción aún más allá. Siguiendo con este ejemplo del carro, la teología de la prosperidad no solamente dice que tú eres la gasolina o tu fe es la gasolina que mueve este carro, sino que inclusive se atreven a señalar que ese carro tiene un chofer, y ese chofer es Dios. Pero es un chofer que está a tu disponibilidad. Es decir, tú le puedes decir para dónde quieres ir, y como este chofer trabaja para ti, entonces tiene que obedecerte. Y tiene que obedecerte porque tú le has puesto gasolina al carro, y este carro es para ti. Sé que puede sonarles ridículo este ejemplo, o inclusive a algunos de ustedes puede sonarles hasta irreverente, y lo es. Claro que lo es, mis amados hermanos. La pura idea de que nosotros podamos obligar a Dios a hacer algo en nuestro favor debería causarnos espanto. Porque si eso fuera verdad, imagínense, si cada uno de nosotros pudiera manipular a Dios a su antojo, entonces toda nuestra fe es una farsa. No podríamos sujetarnos a una roca firme. ¿Qué roca firme sería Dios si cada uno de nosotros lo mueve de acuerdo a su voluntad? Imagínense ustedes que, estos predicadores de la prosperidad, imagínense ustedes nada más que una persona le pida algo a Dios y esta otra persona le pida algo también a Dios, pero sus peticiones sean algo opuestas. ¿A quién Dios le va a cumplir su deseo? ¿Al que tenga más fe? ¿Al que dé más dinero? No podemos, hermanos, ni siquiera imaginar que podamos nosotros manipular a Dios de esa manera. Esa enseñanza es por completo antibíblica y por lo tanto es demoníaca. Es bien peligroso pensar que nosotros podemos alterar la voluntad de Dios. ¿Qué clase de Dios sería este? ¿Qué clase de Dios sería este que nosotros podemos hacerlo cambiar de opinión? Y un pasaje particular que utilizan los predicadores de la prosperidad es el que acabamos de leer en Marcos 11, capítulo 11, versículo 24, que dice lo siguiente: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido va a ser suya. Oren por cualquier cosa y si crees que la has recibido va a ser tuya. Un predicador de la prosperidad llamado Creflo Dollar, bien importante allá en Estados Unidos, un predicador de raza negra, entre los afroamericanos, con una iglesia muy enorme y con grandes millones en sus cuentas bancarias. Este predicador dice, cuando oramos, precisamente basado en este pasaje, cuando oramos, creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. Fíjese nada más qué tonterías está diciendo. Cuando oramos, creyendo que ya hemos recibido lo que estamos orando, Dios no tiene más remedio que hacer que nuestras oraciones se cumplan. ¿Cómo que Dios no va a tener más remedio? Y entonces él sigue diciendo, es una clave para conseguir resultados como cristiano. Y se basa en este pasaje, Marcos 11:24. Por eso algunos predicadores de la prosperidad dicen cosas tales como, basados en este pasaje, pídele un carro a Dios y ponte a construir la cochera. Ponte a construir esa cochera porque estás demostrándole a Dios, ya creíste que lo has recibido, aunque todavía no lo tienes, pero ya creíste que lo has recibido, ponte a construir la cochera y Dios te tiene que dar el carro. Pídele un mejor empleo a Dios, un empleo en el que te paguen más y renuncia al que ya tienes, porque por fe vas a tener ese mejor empleo. Renunciando a tu actual empleo, le estás diciendo a Dios, yo ya creo, Señor, que me vas a dar un mejor empleo y por eso estoy renunciando a este otro. Cree que ya has recibido el otro empleo. Ora por tu enfermedad y declara sanidad.
y deja de tomar pastillas porque por fe ya has creído que tienes sanidad. Creo que ustedes tienen algunos otros ejemplos más parecidos también, que seguramente han escuchado. Pero surge una pregunta cuando nos enfrentamos a este tipo de predicaciones o a este tipo de enseñanzas antibíblicas y demoníacas. ¿Qué de aquellos predicadores de la prosperidad que oraban para detener la pandemia, declarando cosas como que ninguna plaga tocará tu morada, y luego murieron? Siempre se van a defender ellos con, es que probablemente no tenían fe. No creyeron que iban a ser sanos y por eso murieron. Es una concepción bien errónea de cuando la Biblia se refiere a que tienes que tener fe. Y es lo que vamos a ver hoy. No cabe duda, mis amados hermanos, que una lectura muy superficial de este pasaje puede darnos a entender eso. Una lectura muy superficial, una lectura sin tener cuidado de todo el contexto, una lectura sin realmente profundizar en lo que Dios nos está diciendo. Pero ese no es el significado de este pasaje, ni es lo que pretendía comunicar Dios. Para poderlo entender completamente tenemos que leer todo el contexto, ¿verdad? De cómo se está desarrollando este pasaje, por qué Jesús dice cosas como esa, ¿verdad? Tú pide lo que quieras, creyendo que lo recibirás y será tuyo. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Y por qué entonces nos encontramos con ejemplos como Pablo pidiéndole a Dios, quítame esta enfermedad, y Dios no se la quita? ¿Qué acaso Pablo no creía que Dios se la iba a quitar? Entonces, ¿qué está pasando en este pasaje? ¿Jesús está realmente diciendo eso o no está diciendo eso? Y es lo que quiero que veamos en este día, hermanos, en esta mañana. Y tenemos que leer todo el contexto, tendremos que leer todo el pasaje. Les aclaro un poco, mis amados hermanos, va a ser una predicación un poco distinta. No voy a estar dando puntos como en otras ocasiones, primer punto, segundo punto, tercer punto. Solamente vamos a ir viendo versículo por versículo. Así que si usted esperaba el tercer punto para despertarse, pues no va a poder hacerlo en este día. No va a haber puntos, pero vamos a ir desarrollando la lectura poco a poco de la palabra de Dios. Dice Marcos 11, fíjese, tenemos que leer desde el 12 hasta el 25 para entender el versículo 24. Dice la palabra de Dios, versículo 12, Marcos 11, versículo 12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nuestro pasaje comienza diciendo a la mañana siguiente. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente se refiere a ese día después que Jesús entró en Jerusalén, que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice la Biblia que aquel día, después de que la gente estaba ahí recibiendo a Jesús, Hosana al Hijo de David,
y ponían sus palmas y tendían sus mantos, y Jesús iba entrando a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que después de que Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Se dirigió al templo y vio, ¿verdad? Vino a su alrededor, vio todo lo que estaba en el templo, pero como ya era tarde, se fue a dormir a Betania con sus discípulos. Y entonces ahora estamos en ese día, después de que Jesús despierta, es la mañana siguiente, están en Betania y otra vez van rumbo a Jerusalén. Y van rumbo a Jerusalén porque Jesús se dirige específicamente al templo. Ellos salen de Betania y van a Jerusalén, otra vez hacia el templo. En el camino dice la palabra de Dios que a Jesús le da hambre. Jesús tiene hambre y entonces ve que por ahí cerca hay una higuera muy frondosa, según nuestro pasaje. Y dice que esta higuera solamente tenía higos, pero fíjense lo que dice Marcos. Esta higuera solamente tenía hojas, no tenía higos. Esta higuera tenía hojas, no tenía higos, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Esto que está pasando aquí ya nos tiene que hacernos realizar algunas preguntas. ¿Por qué es que Jesús, el Hijo de Dios, omnisciente, que todo lo sabe, se acerca a una higuera que Él sabe que no va a tener higos? ¿Por qué lo hace? Si claramente la palabra de Dios dice que no es tiempo de que esta higuera diera higos. Y no solamente eso, encima Jesús maldice a la higuera y nosotros sabemos que se va a secar porque ya leímos todo el pasaje. Sabemos que al siguiente día vuelven a pasar por ahí y ven que todo está seco, que la higuera está seca y Pedro le dice a Jesús, mira Rabí, la higuera que tú maldijiste está seca. Esta imagen de Jesús nos puede parecer algo descabellada porque parece que actúa con cierta arbitrariedad. ¿Qué culpa tenía la higuera? Podemos preguntarnos, ¿qué culpa tenía la higuera si no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús tenía que maldecirla? Si se supondría que si no es tiempo de higos, la higuera no tendría que tener higos. Y aquí está el detalle, hermanos. Marcos quiere que nos demos cuenta, con esta pequeña palabra, porque no era tiempo de higos, con esta pequeña palabra, Marcos quiere que nos demos cuenta de que está hablando de algo distinto, de que la centralidad de este pasaje no es la higuera. La palabra que Marcos utiliza en esta ocasión para referirse al tiempo es la palabra kairos. En el griego, mis amados hermanos, hay dos maneras distintas de referirse al tiempo. La primera palabra es cronos y la segunda palabra es kairos. De la palabra cronos viene nuestra palabra cronómetro. Y esta palabra en la Biblia, cuando se utiliza la palabra cronos, se refiere a nuestro tiempo, el tiempo aquí que tenemos en la tierra, el tiempo terrenal, podemos decirlo de esa manera. Sin embargo, la palabra kairos se refiere en la Biblia al tiempo de Dios. Y Marcos está utilizando de una manera clara la palabra kairos porque quiere enseñarnos algo. No se está refiriendo al tiempo en el que la higuera tenía que dar fruto aquí terrenalmente, sino quiere que veamos que su significado es espiritual. Por eso utiliza la palabra kairos, porque es el tiempo de Dios. Entonces lo que está pasando aquí, mis amados hermanos, no es que Jesús quisiera secar a la higuera por secarla, sino que nos está invitando a que veamos más allá de lo que está pasando aquí con esta higuera, que veamos este significado espiritual. ¿Y cuál es ese significado? Bueno, tenemos que seguir leyendo. Vemos que después de que Jesús maldice a la higuera, entonces Él entra en el templo. Y todos conocemos este pasaje del templo. Jesús entra en el templo y hay gente por ahí que está vendiendo, los cambistas, los que están haciendo cambios de monedas, los que están vendiendo animales para los sacrificios. Y Jesús entra ahí y empieza a tirar todo lo que está en el templo y empieza a limpiarlo, ¿verdad? Algunos pasajes lo llaman como la purificación del templo. Y Jesús llega y está enojado por todos este mercado que está dentro del templo y comienza a echar a todos los que están haciendo negocios en el templo y comienza a correrlos y les dice que han perdido el propósito por el cual Dios ha levantado este lugar de oración. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El propósito del templo se había perdido.
no era un lugar para abusar de la religión, que en parte era lo que hacían estos mercaderes. Como ellos sabían que la gente tenía que ofrecer sacrificios a Dios, entonces ellos vendían animales, pero vendían animales con un precio elevado. Algo así como lo que está sucediendo en nuestros tiempos, que debido al coronavirus, los principales, los que venden las mascarillas, los que venden el gel, los que venden inclusive algunos alimentos, se dan cuenta que la gente empezó a comprar más por necesidad y entonces aumentaron los precios. Algo así hacían los mercaderes del templo. Se daban cuenta de que la gente tenía que comprar para los sacrificios y automáticamente les elevaban los precios. Entonces se aprovechaban de la necesidad de las personas, algo que en otra ocasión tendremos que hablar, mis amados hermanos, porque sí, como cristianos, aquí voy a hacer un paréntesis de nuestra predicación, como cristianos no debemos aprovecharnos de la necesidad de los demás. Ahorita en estos tiempos va a haber personas que quizás van a estar vendiendo sus casas porque tienen necesidad de ese dinero y quizás algunos las van a malbaratar vendiendo sus automóviles. Como cristianos tenemos que pagar lo que es justo. No podemos aprovecharnos de la necesidad de los demás. Hay pasajes en los profetas que hablan en contra de esto específicamente. Pero bueno, eso es lo que hacían estas personas, aprovechaban de la necesidad de los que iban a adorar al templo y Jesús llega y enojado los echa a todos de ahí porque habían perdido el propósito. Después de que Jesús limpia el templo, al siguiente día vuelven a pasar otra vez por donde estaba la higuera y ven que se había secado desde la raíz. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, es bien importante porque cuando leemos Marcos es clave para entender este evangelio. Porque fíjese bien, nos vamos a topar con muchas historias que tienen exactamente la misma estructura en Marcos. Comenzó hablando de la estructura, pero comenzó hablando de la higuera y luego mete la historia del templo y luego continúa con la historia de la higuera otra vez. Esta es una estructura bien típica de Marcos y lo hace varias veces en su evangelio. Los teólogos le llaman a esto la técnica del sándwich o la técnica de la hamburguesa. Marcos comienza una historia, luego introduce otra historia y luego termina la primera historia y da una conclusión. Eso le llaman así, por eso la historia del sándwich, porque corta una historia y mete otra historia ya a la mitad. Y como todo sándwich y como toda hamburguesa, lo más importante es la carnita, o sea, lo que está en el centro. En este caso, la higuera, mis amados hermanos, es una representación del judaísmo, que no dio fruto en el tiempo de Dios. Es decir, el tiempo en que Dios esperaba que ellos dieran fruto. Dios les dio a ellos las leyes, Dios los estuvo protegiendo durante todo el desierto, cuando iban rumbo a la tierra prometida. Dios los liberó de aquellas naciones que los oprimían en el tiempo de los jueces. Dios les ayudó a través de David a conquistar toda la tierra prometida. Y aún así el pueblo israelita, el pueblo judío, no dio el fruto que Dios esperaba. En la época de los profetas reclaman que hay injusticia, que siguen los ricos, siguen gastando mucho dinero en ellos, cuando hay pobres entre sus hermanos. Entonces, lo que está pasando aquí es que Jesús está diciendo que la higuera, de alguna manera, es una representación de ese judaísmo. Es una representación de ese judaísmo que no ha dado fruto en el tiempo que Dios esperaba que lo diera y por eso fue desechado. Cuando Jesús entró en el templo, no entró ahí para purificarlo. Algunas Biblias le ponen ahí la purificación del templo. No, Jesús no lo purificó, sino que está anunciando de una manera visual que Dios está cortando con el judaísmo, que Dios está cortando con esta religión que no está produciendo los frutos que Dios esperaba que produjeran. Y entonces lo único que le puede esperar a este templo es la destrucción. Jesucristo citó unas palabras que se encuentran en Isaías y se encuentran en Jeremías. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esas están en Isaías. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Estas palabras están en el profeta Jeremías. Cuando Jesús anuncia de una manera visual
que la casa de oración, el templo, se había convertido en una cueva de ladrones, está diciendo que lo único que le espera a ese templo es que la profecía de Jeremías se vuelva a cumplir, o sea que ese templo se ha destruido. Y tenemos que ir a Jeremías capítulo 7, versículo 11 para leer esto. Dice la palabra de Dios ahí, Jeremías 7, 11. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Jeremías. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Y luego les dice, ahora vayan a Silo, al lugar donde antes puse el tabernáculo que lleva mi nombre. Vean lo que hice allí, debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ellos repetidas veces. Es decir, Dios les estaba llamando muchas veces al arrepentimiento, pero aún así ellos se negaban a obedecer a Dios. Pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Y luego les dice, entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré este templo que lleva mi nombre. Este templo al que acuden en busca de ayuda. Este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Esta profecía que encontramos en Jeremías tiene un primer cumplimiento cuando llega el ejército de Babilonia e invade todo el reino del sur y destruye el templo. Pero luego los judíos volvieron a levantar un templo en la época de Ageo, en la época de Esdras, Nehemías, en la época de Zacarías. Los judíos vuelven a levantar otra vez otro templo. Aquel primer templo era llamado el templo de Salomón y lo destruyen los babilonios. Este segundo templo es conocido como el templo de Herodes, pero fue destruido por los romanos. Así que esa profecía tiene un primer cumplimiento en el tiempo de Salomón, que fue destruido por el imperio babilónico, pero luego los judíos volvieron a levantar el templo, que luego fue llamado el templo de Herodes, y ahora Jesús aquí está anunciando su destrucción, porque al igual que en el pasado, los judíos no habían dado la clase de fruto que Dios esperaba en su kairos, en su tiempo. Con esto en mente, ahora sí podemos entrar en los versículos que nos interesan en el día de hoy. Jesús estaba anunciando la destrucción de este templo y se cumplió. Se cumplió cuando los romanos destruyen Jerusalén otra vez, bajo el mando del emperador Tito. Se vuelve a cumplir. Jesús dijo, mi casa es casa de ladrones, cueva de ladrones, no es casa de oración. Entonces cuando Jesús maldice la higuera, está haciendo una representación gráfica de lo que le va a pasar también a este templo, porque ha dejado de cumplir su propósito. Entonces entramos, hermanos, ahora sí ya a este versículo 21, que son los importantes de este tema. Nos damos cuenta ahí en el versículo 21 que Pedro se asombró de que la higuera se ha secado. Y entonces se asombra de que las palabras de Jesús se han cumplido. Y Jesús le dice a Pedro, tengan fe en Dios. Muchas veces separamos esto de todo lo demás. Jesús dice, tengan fe en Dios. Jesús no les dice únicamente tengan fe, sino que les dice, tengan fe en Dios. El autor del libro de los Hebreos nos va a ayudar a entender un poco este significado de tener fe en Dios. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Fíjense bien, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y luego empieza a dar varios ejemplos de personas que le creyeron a Dios, que le creyeron sin haber visto lo que iba a pasar, que tuvieron la certeza de que Dios iba a cumplir sus promesas. Y luego explica en el versículo 13 de Hebreos, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermanos, tener fe en Dios significa creer en las promesas de Dios. Pero creer en la promesa de Dios es creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es creer en la promesa de Dios.
Y creemos que por su sacrificio, un día estaremos en esa ciudad que Dios ha preparado a aquellos que creen en su Hijo. Entonces, lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos, es que tener fe en Dios es creer en algo que Él ha prometido de antemano. Cuando Jesús estaba ahí maldiciendo a esta higuera, que era, ya dijimos que era una representación de que Dios estaba cortando con el judaísmo, lo que Jesús está haciendo aquí es alinearse con la voluntad de Dios. Se está alineando con la voluntad de Dios porque Dios ya había prometido en Jeremías capítulo 7 que si su templo se convertía en una cueva de ladrones, lo iba a destruir. Entonces Jesús está diciendo que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Jesús no hizo una declaración en contra de la voluntad de Dios, es decir, Jesús no dijo algo que Dios no quisiera que se cumpliera. No le pidió a Dios que hiciera algo distinto a lo que Él había dicho que ya iba a hacer. Jesús pidió algo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Dios ya había prometido que iba a cortar con el judaísmo porque no creían que el Mesías había llegado. Se les había terminado el Kairos. Se les había terminado el tiempo de Dios. Y luego viene este verso de la montaña, bien conocido, ¿verdad? Y hasta tenemos un canto por ahí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete, ¿verdad? Viene este verso de la montaña, que hasta hemos visto frases como la fe mueve montañas, inclusive las hemos repetido, yo también la he hecho de repente, la fe mueve montañas, pero es una frase incorrecta, mis amados hermanos. Yo entiendo que le damos un sentido metafórico a esta expresión, pero una manera más correcta de decir esto a la luz de este pasaje es: la fe confía en que las montañas que Dios quiere que se muevan, se moverán. La fe confía en que las montañas que Dios quiere que se mueva, se moverán. Porque es lo que está diciendo aquí este pasaje. Jesucristo no está pidiendo por algo que está en contra de la voluntad de Dios. Jesucristo está pidiendo por algo que Dios ya había profetizado. Simplemente Dios está diciendo que ahora se cumpla. Y digo esto, mis amados hermanos, en primer lugar, porque este pasaje no dice que cualquier montaña se va a mover. Habla de una montaña en particular. Jesucristo dice: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y si tienen fe, tú le puedes decir a esta montaña. No dice a cualquier montaña. Jesucristo en ese momento estaba con sus discípulos y les está diciendo: tú le puedes decir a esta montaña. Se está hablando de una montaña en particular. Y Jesús se está refiriendo, según opinan la mayoría de los comentaristas, se está refiriendo a la montaña donde está el templo de Jerusalén, edificado. Y otra vez, esto nos hace recordar la historia de la higuera y el templo. Esa montaña va a ser echada al mar, no en un sentido literal, sino que el templo va a ser destruido porque Dios ya había prometido que esto iba a pasar si los judíos no daban el fruto que esperaba Dios. En otras palabras, hermanos, y para tratar de ser un poco más sencillo, Jesús está diciendo que si tú pides algo que es la voluntad de Dios que se cumpla, porque así dice su palabra, porque es una promesa de Dios, ten la seguridad de que se va a cumplir, por el simple hecho de que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente llegamos al famosísimo versículo 24. La frase que en la versión que yo leí, la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes pueden pedir cualquier cosa, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Que Reina Valera del 60 dice: todo lo que ustedes pidan en oración. Y llegamos a esta frase y no podemos desconectarla, hermanos, de su contexto. Se está refiriendo a aquellas peticiones que se hacen conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Por eso podemos creer que ya lo hemos recibido. Porque una lectura profunda de la palabra de Dios nos hace ver que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Aquellas cosas que podemos esperar que sí vamos a recibir es cuando Dios ha prometido que lo vamos a recibir.
Cuando Dios ha prometido verdaderamente, no cuando se sacan pasajes de su contexto para decir algo que Dios no quiso decir. Hermano, lo que estoy tratando de decir es que no debemos orar esperando cosas que la Biblia no dice que vamos a tener. Leer un salmo y decir que es una promesa absoluta de Dios es algo bien peligroso. Como ya lo ha mencionado el pastor David en las noches de Zoom, que estamos viendo Hechos. No podemos sacar toda nuestra teología de un solo libro de la Biblia. Nuestra comprensión de Dios y de sus promesas es algo que debe tener un buen sustento bíblico, algo que tiene que estar basado no solamente en un solo versículo, sino en varios pasajes de la palabra de Dios. Es algo que no tiene que entrar en conflicto con otros pasajes. Lo hemos hecho ahora que hemos estado estudiando acerca de la oración. Por ejemplo, la ocasión pasada que hablábamos de la oración secreta, no decíamos que Jesús, decíamos en aquella ocasión que Jesús no podía estar ordenando que toda oración tenía que ser en secreto por el simple hecho de que Él también oró en público. Entonces no está dando un mandamiento a orar en secreto, más bien se está refiriendo a que cada vez que estamos orando tenemos que orar con la convicción y con la certeza de que es un momento para estar a solas con Dios. Y pasa lo mismo con las promesas. Cuando hay una promesa que parece estar en conflicto con otra parte de la Escritura, que nosotros creemos que es una promesa, pero está en conflicto con otra parte de las Escrituras, seguramente no es una promesa. Así en corto, bien sencillo. ¿Promete Dios sanidad siempre que se ore por alguien? No. Pero ustedes me pueden decir, hermano, pero ahí está Santiago. Ahí está Santiago diciendo que la oración de fe sanará al enfermo. Sí, hermano, pero siga leyendo, por favor. Ahí dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La mayor parte de los comentaristas cree que Santiago no se está refiriendo a cualquier clase de enfermedad, porque el contexto así lo hace ver. Yo también creo esto. Santiago se está refiriendo a aquellas enfermedades que son producto de un pecado. En otras palabras, se refiere a aquellas enfermedades que Dios ha enviado o ha permitido en sus hijos como una manera de disciplinarlos. Y de esta manera está buscando Dios que ellos vengan a Él en arrepentimiento. Entonces Santiago aquí se está refiriendo a enfermedades que son consecuencia de un pecado que no se ha confesado, un pecado por el cual no se ha pedido perdón a Dios. No se está refiriendo a cualquier clase de enfermedad. En otras enfermedades distintas, que no son consecuencia de algún pecado que no se ha confesado, dependemos siempre de la voluntad de Dios. Y otra vez ahí está el ejemplo de Pablo. Pablo le pide a Dios varias veces que le quite esa enfermedad que tanto le aquejaba. Y Dios no se lo concede. Pablo, que tenía el don de sanidad, él había sanado a muchos con sus oraciones. Obviamente sabemos que no eran con sus oraciones, era porque Dios quería sanarlos a través de Pablo. Dios quería ser glorificado, Dios quería, cuando Pablo ejercía esta oración de sanidad, era para que la gente diera gloria a Dios, para que le reconocieran como Dios. Pero cuando Pablo ora por sí mismo, Dios no le concede su oración. Entonces no es verdad, mis amados hermanos, no es verdad que podamos ser sanos siempre por la oración. ¿Tenemos que orar por todas las enfermedades? Sí, yo no estoy diciendo que no tengamos que orar, tenemos que orar, porque aún en medio de las enfermedades tenemos que reconocer que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y si hay algún pecado que no hemos confesado, se tiene que confesar, porque probablemente esa enfermedad pueda ser a consecuencia de un pecado, probablemente. ¿Promete Dios prosperidad económica? No. La Biblia nos enseña a trabajar. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores. Y la Biblia también nos enseña a no estar atados a los placeres de este mundo, lo cual en consecuencia sí puede producir una estabilidad económica. Cuando tú eres un trabajador, trabajas con tus manos, trabajas con tus energías y por ese trabajo que tú tienes obtienes alguna clase de beneficio económico y luego administras bien ese dinero y no lo gastas en cualquier cosa, va a venir una estabilidad económica, claro que sí. Pero la Biblia nos advierte que no pongamos nuestras esperanzas en las riquezas y nos advierte que aquellos que están obteniendo riquezas tienen que ser generosos y ayudar a los pobres. ¿Es la voluntad de Dios que seamos ricos? Sí, pero que seamos ricos en buenas obras. Esa sí es la voluntad de Dios, que seamos ricos en buenas obras, no precisamente de dinero.
A manera de conclusión, mis amados hermanos, como cristianos estamos llamados a ser cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. Si creemos, fíjese bien, si creemos que hay una promesa en la Biblia que es la voluntad de Dios, debemos investigar con profundidad antes de decir que realmente es una verdadera promesa. No vaya a ser que entendimos mal y que luego nos frustremos. Por ejemplo, ¿es voluntad de Dios que seamos más santos? Sí. Si tú le pides a Dios en oración que Él te ayude a crecer en santidad, créeme que Dios te va a cumplir eso. ¿Es voluntad de Dios que le confesemos nuestros pecados? Sí. Así que si tú oras diciéndole a Dios, Dios, por favor, revélame los pecados que me son ocultos, es una promesa que Dios va a cumplir. Porque encontramos en toda la Biblia que sí es la voluntad de Dios eso. Si tú oras a Dios pidiéndole riquezas materiales, no encontramos en la Biblia que sea la voluntad de Dios que sus hijos sean ricos económicamente. Así que puede que sea rico, puede que no, pero no significa que se está cumpliendo una promesa de Dios, o que puedes declarar esta promesa, o que tienes que arrebatar esta promesa, o que tienes que apropiarte de esta promesa, porque no lo es. Dios en ningún momento promete esa clase de cosas en la palabra de Dios. De una cosa sí podemos estar seguros, mis amados hermanos, que si es una promesa de Dios que realmente está en la Biblia y que realmente es una promesa, Dios no deja cumplir ninguna de sus promesas. Por eso podemos confiar con Él. Nuestra tarea, mis amados hermanos, nuestra tarea es estudiar con profundidad su palabra para no salir lastimados creyendo cosas que no deberíamos creer, sino solamente aquellas cosas que realmente han sido reveladas en su palabra. Gracias, Padre. Gracias te doy porque tú nos has guiado en este día a interpretar este pasaje de Marcos, un pasaje que de alguna manera ha sido muchas veces mal utilizado. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a entender y a comprender cuál es la voluntad del Padre. Que no creamos, Señor, que no creamos aquellos cánticos de sirena, Señor, que escuchamos, que nos dicen mentiras, que proclaman en tu nombre falsedades, Señor. Sabemos que Satanás se viste como un ángel de luz para desorientar, Señor, y para acabar con tu obra. Pero también confiamos, Padre, en que ningún hijo tuyo verdadero se perderá. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Dios, por lo que ellos llegan a creer, por lo que escuchan. Yo te pido por sus vidas espirituales, yo te pido por sus estudios personales de la palabra de Dios. Señor, que podamos ser creyentes, que realmente conozcamos a profundidad tu palabra para no caer en los errores en el que caen los que no tienen temor de ti, Padre. Guárdanos y protégenos, Señor, de creer cosas que no debemos creer, que inclusive pueden llegar a ser hasta peligrosas para nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.